has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, Leite Chacón. Gracias, querido. Conocí la calle de las Flores, concretamente en el Callejón de las Flores, que es una callecita muy chiquitita, un callejoncito sin salida, que hay al final de la calle de las Flores, ¿sabes dónde está el mercado? Y entonces la plaza de todo. Nací hace un par de años ya, te crees que yo soy una niña. Y fui a la escuela en La Velada, que está justo el colegio que me correspondía. La escuela la recuerdo, un edificio blanco, ahora lo han pintado todo en color albero, me gusta, está como el edificio que yo recuerdo, la escuela que yo recuerdo es una escuela muy grande. Y luego he ido a visitarla cuando ya no vivía en la línea, y al contrario se ha empequeñecido todo, ¿sabes? Eso es lo que tiene el recuerdo, que a veces cuando tú eres muy pequeña, engrandeces lo que recuerdas. Del colegio recuerdo a muchos profesores, pero sobre todo sus caras, sus gestos. Pero recuerdo dos más. La señorita Josefina, que ha sido una maestra para mí fundamental. Una mujer que me enseñó no solo las cosas que te enseñan los libros, sino también una cierta forma de vivir. Y don Joaquín. Don Joaquín era un profesor de literatura que me enseñó a amar los libros. Y yo no sé si él lo sabe, pero ese amor que a mí me imprimió cuando yo tenía 7, 8 años, todavía no. Y me gustaría decírselo, si alguna vez me lo encuentro. Él era un hombre que era un apasionado de los libros. Y a mí me lo transmitió desde entonces los libros, y siempre conmigo todo el de oído que han sido a muchos sitios. Tengo muy buenos recuerdos del patio del colegio. Yo nunca fui una buena estudiante. Era una buena alumna, pero no una buena estudiante. No suspendía nada. Pero no es que me interesaran mucho. A mí no me interesaban las materias que no me gustaban. Un buen estudiante yo considero una persona que igual estudia matemáticas, que física, que literatura. Me encantaba la literatura, la geografía, sin embargo la matemática me odiosa. Y entonces tengo ese doble recuerdo amargo y dulce del colegio. Recuerdo el patio donde jugábamos. Y recuerdo siempre la salida del colegio. Íbamos corriendo a casa porque teníamos que llegar pronto para comer, y cuando a la clase se volvía luego por la tarde. Bueno, eso es la EGB, pero yo recuerdo, antes de la EGB, cuando no existía el adulto, que yo iba a una amiguita. ¿Te acuerdas de las amiguitas? Se iban con una sillita, tú llevabas la sillita de tu casa y te sentabas allí. Era como una guardería antigua, donde solo te guardaban, solo cuidaban de que no te mataras y eso. Y eso estaba por allí, al principio de la calle Cádiz. Y mis amigos de la infancia, de la más tierna infancia, recuerdo a Pedro Garrido, con el que yo jugaba mucho, y Albertito, el de la Rosa, el de la librería de la Rosa, Albertito, el niño chico, que yo me enamoré de él, chica, lo quería, vamos, yo me enamoré, era rubio muy guapo, y yo me enamoré de él cuando era una niña chica, y luego fui su novia, ya con 18, 19 años, pero duró muy poquito. Y recuerdo eso, jugábamos pues, a los juegos que se jugaban en esa época, a los indios, a los vaqueros. Luego ya me mudé, cuando tenía poco menos de 10 años me mudé, lo que para mí fue una aventura, parecía que nos íbamos a otro mundo, y me mudé a una calle más allá, la calle Cádiz. Nada, 100 metros, 200 metros más allá, y me cambió el ambiente completamente, ¿sabes? La infancia parece que el mundo es muy reducido, muy pequeñito, y ya ahí amplié mi círculo de amistades, me hice amiga de Marisol, una amistad que me ha acompañado durante toda mi vida, de los Almansa, una familia que vivía, que siguen viviendo sus padres al lado de mi casa, Leli, Luli, Lolo, todos los hermanos.
calle, en el callejón Albeni, jugando mucho. Y yo recuerdo una infancia muy feliz, como debe ser una infancia, ¿no? Con mis hermanos, con Jaime y con Fernando, los dos más pequeños que yo. Jaime casi de la misma edad, tiene un año menos que yo, y Fernando, con el que me llevo 5 años, que siempre fue muy malo, de pequeño. Nosotros éramos dos niños muy buenos y de pronto nace este diablillo que nos hacía correr detrás de él todo el tiempo. Y eso, mi padre, que trabajaba en Gibraltar, al principio, justo antes de que se cerrara la frontera, y mi madre, que durante los primeros años de nuestra infancia no trabajó, se quedó en casa, cuidándonos. Luego, ella dio clase de francés porque, como es nacida en Casablanca, su primera lengua es la francesa, aunque sus padres son españoles, y durante mucho tiempo ha sido profesora de francés. Luego incluso montó una tienda cuando yo era una adolescente en la calle Pedreras, tenía una especie de mercería, y ya me di cuenta yo lo que significaba que tu madre no estuviera en casa todo el día. Yo siempre he sido una niña un poco alocada, pero también muy responsable. Al ser la mayor, teniendo 2 hermanos, he apechugado en mi casa, he ayudado mucho a mis padres. Es decir, que dentro de que he tenido una juventud libre, pero siempre he sido también prudente y he colaborado en casa y he sido una niña buena. Eso lo dice mi madre. A mí, mi madre siempre me cuenta, y yo lo recuerdo, aunque es de la tierna infancia, todavía tengo memoria para eso, que mi abuelo Paco, el padre de mi padre, que era protésico dental, que se llama ahora, ¿no? En aquella época se llamaba mecánico dentista. Trabajaba con Pizarro, un dentista muy famoso de la línea, durante muchísimos años. Y entonces mi madre siempre me dice que mi abuelo me decía: a esta niña hay que educarle la voz, porque yo cantaba muy bien, era muy redicha y cantaba zarzuela. La roca fría del Calvario se oculta en negra nube. No vea, mi abuelo se moría conmigo, normal, como todos los abuelos con los nietos, ¿no? Yo me ponía un velo, me acuerdo, tendría yo 5 años, me ponía un velo por la cara y me ponía delante de un espejo a cantar. Pues toda la zarzuela, y cuanta más triste la zarzuela, mejor. No me gustaban a mí la revoltosa y eso no, me gustaba la dolorosa, esas cosas de sufrir mucho. Entonces mi abuelo decía que había que educarme la voz. Pero aquello pasó, tú sabes. Luego, cuando siempre me gustaba cantar, en el colegio imitaba a los profesores y siempre que había fines de curso pues me metía en el teatro de la escuela, en el instituto, pues hacía representaciones. Me acuerdo que montamos gospel en esa época y siempre estaba actuando. Pero una vez conocí a una persona que me marcó la vida. A mí me marcó la vida Augusto García. Maite, admirable. Maite la recuerdo con muchísimo cariño, como tengo una buena amistad, y de aquella época, fue una época, en fin, muy creativa y muy dinámica, muy viva, muy interesantísimo. Y como intérprete ella. Muy bien, Maite muy bien, tengo un buen recuerdo de ella, evidentemente, y bueno, y la verdad es que ha evolucionado en una vertiente de la profesión bastante interesante, y yo creo que lo hace con una dignidad total y además es muy coherente, tiene la cabeza encima de los hombros y yo, vamos, la verdad es que yo la admiro. En aquella época me cuenta que tenía un proyecto para abrir una escuela de teatro municipal en San Roque. Paco de Leito era concejal de Cultura y el hombre habló conmigo porque quería crear una escuela municipal de teatro. A mí me parece una maravilla. Y ahí me encuentro con gente de San Roque, pues gente como Lourdes, a la que todavía recuerdo, aunque hace muchos años que no veo, o Miguel, a muchos amigos, y ahí conozco también a Ángel Garo, coincidimos los dos en la Escuela Municipal de San Roque. Aquí hicimos varios montajes, recuerdo, el que recuerdo con más cariño fue la llegada de Alberti a España. Nosotros montamos un recital de poemas y parafraseando un libro de Rafael que se llama Marinero en Tierra, montamos Marinero en Roma, mezclando 2 libros, Marinero en Tierra y Roma, peligro para caminantes. Y entonces ahí hicimos una representación de sus poemas y él, que acababa de llegar del exilio a España, vino a verlo. Luego, al cabo de los años, yo me encuentro con Rafael en un ascensor, en Madrid. Yo vivía en la calle Princesa y estaba representando Bodas de Sangre ya a otro nivel. José Luis Gómez, una de las mayores compañías de España, yo había conseguido después ya mi sueño, ¿no?, ser actriz. Y me lo encuentro en un ascensor y se lo comento. Le digo: Rafael, éramos vecinos, él vivía en los mismos apartamentos que yo, cuando vivió en Madrid mucho antes de venirse aquí al sur otra vez. Rafael, soy Maite Chacón, soy actriz, estoy representando a Federico García Lorca aquí en Madrid, pero yo tengo un recuerdo
tuyo de cuando yo era muy pequeña, que es que tú viniste a ver una representación nuestra y se acordaba. Fíjate, la emoción que sentí yo al encontrarme con Rafael y poder decirle esto que te estoy diciendo a ti. A principios de los 80 me voy a Sevilla a estudiar. Se había creado el Instituto del Teatro, Diputación Provincial había hecho, diremos, una escuela paralela a la formación oficial para ser actor, que era el conservatorio, un poco a imitación del Instituto del Teatro Catalán que tantos éxitos dio y por el que han pasado los grandes actores catalanes que luego han formado parte de las grandes compañías de teatro que hay en Cataluña por todos sitios. Se llamaba Instituto del Teatro, lo financiaba Diputación Provincial de Sevilla y estaba instalado a las afueras de Sevilla, en el llamado Cortijo del Cuarto. Y allí nos metimos un montón de locos, entre ellos Consuelo Trujillo, de la línea también, que fue la que, ella es de la primera promoción y yo soy de la segunda promoción, ella fue la que me habló del instituto y la que me animó para que me fuera. Yo tendría 19, 20 años como mucho cuando me voy a Sevilla y allí empiezo a estudiar y me encuentro un mundo apasionante, cerrado completamente, porque tenía poco que ver con la realidad. Allí te encierras, éramos muy pocos alumnos, muy pocos profesores y teníamos asignaturas como acrobacia, dramaturgia, música, estética, interpretación. Imagínate, 3 años de tu vida centrado 8 horas al día en una disciplina casi aria o militar, en hacer lo que tú querías, y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Y ahí, fíjate, tuve mucha suerte, yo soy una mujer muy afortunada, siempre la suerte me ha acompañado hasta ahora, y justo cuando estaba terminando las clases, los estudios, José Luis Gómez vino a hacer una prueba porque necesitaba montar bodas de sangre y quería voces andaluzas, y quería voces andaluzas que cantaran, como yo siempre ya te he contado, que siempre había cantado. Pues, y me había educado la voz porque había estudiado canto en el instituto, pues me fui con él y estuvimos con bodas de sangre. Vine a Algeciras a hacer representación, estuvimos por toda España y por todo el mundo, pues casi 3 años, participando en festivales tan importantes como Jerusalén, Festival de Edimburgo, el de Viña del Mar en Chile. Hicimos una gira por toda América que duró un montón de meses. Fuimos la primera compañía española que rompió el bloqueo cultural a Chile, cuando todavía Pinochet estaba vivo y en activo. Hubo un movimiento, había un boicot, por supuesto, a la política chilena y a ese infame dictador, pero en esos años hubo un movimiento en España que se acordaba un poco del pueblo chileno, ¿no? ¿Qué pasaba con esta gente que hacía tanto tiempo que no recibía visitas del extranjero? Entonces el Ministerio de Cultura, junto con el de Asuntos Exteriores, organiza una gira y nosotros fuimos de las primeras compañías de teatro que tuvimos contacto con los actores chilenos que nos contaran las penurias que estaban pasando y el horror que significaba estar bajo la dictadura de Pinochet. Eso fue poco antes de que Pinochet dejara el poder. He decretado a partir de esta fecha el estado de sitio en todo el territorio nacional para poner fin. 20 y tantos años, casi ya con 25, 26 años, imagínate las experiencias que iba acumulando, ¿no? Porque sabes que una de las cosas que más te cambian la vida son los viajes. Pues ahí puede estar yo más de un año sin dejar la maleta y viajando de un país a otro y conociendo mundo y en una compañía de élite, ¿no? Como la compañía de José Luis Gómez, subvencionada por el Ministerio de Cultura por todo el mundo. Vivir en Madrid es muy duro, sobre todo para un actor que empieza, que es muy joven, que no tiene una tradición familiar, que no viene avalada por una familia. Abrirse camino en este mundo es durísimo, es de Hércules. Y yo no soy una persona muy dura. Yo tengo suerte, pero no soy una persona muy constante. Yo jamás me presentaba a casting, me parecía un horror, lo pasaba fatal. Las pruebas me ponían muy nerviosa. Y entonces la televisión para mí fue un medio de ganarme la vida. Me llamó un amigo de un amigo, como siempre pasa, que estaba montando en Televisión Española un programa nuevo y me presentó a la prueba. Y consigo entrar en Televisión Española. Estuve un año presentando un programa que se llamaba Nueva Gente, que era un poco quitarle la caspa a un programa que había de toda la vida que se llamaba Salto a la Fama o algo así. ¿Sabes del programa que me refiero, no? Por el que han pasado un montón de artistas, pero que tenía una factura así un poco antigua.
Y entonces esta gente intentaban darle un aire nuevo. La verdad es que no lo consiguieron, porque seguía teniendo un aspecto un poco tétrico, ¿no? Ahí estoy yo, pues una temporada entera. Y a partir de ahí también empiezo a hacer radio en Madrid. Empiezo a colaborar haciendo pequeñas cositas en Radio 3, que era una emisora que a mí me encantaba, una emisora maravillosa de esos años. Sigue siendo una buena emisora ahora, pero es musical. En estos años hacían radio de contenido, muy reivindicativa, una radio muy moderna y muy libre. Y también empiezo a colaborar en la COPE con José Manuel Parada. Hacía un programa él estelar por la noche que se llamaba Gran Parada, y yo hacía pequeñas incursiones, pequeños personajes, pequeñas apariciones en la radio. Paralelamente a eso, en Madrid, estoy hablando de siempre entre los 80 y 90, que son los 83 o por ahí al 90, que son los años que yo vivo en Madrid. Como seguía cantando, pues yo soy corista de Paco Clavel. ¿Tú te acuerdas de Paco Clavel? Paco Clavel, yo me vestía incluso con calzoncillo. Éramos muy avanzados. Bueno, era la época de la movida madrileña. Todo estaba permitido, todo valía. Incluso la poca vergüenza nuestra, que teníamos muy poca vergüenza. Bueno, pues Paquito a mí me quitó el hambre, no te puedes hacer idea. Porque yo cobraba buenos dineritos con él. Podía pagar mi casa y podía seguir formándome. Porque con los actores pasa como con la mayoría de las profesiones, que no te puedes relajar. Te tienes que estar formando continuamente. Que es la formación permanente. Y es el único vínculo que tienes con la profesión. Muchos de mis compañeros nunca se han subido en escenario. Nunca han hecho un papel, pero han seguido toda la vida ahí, yendo a clases con rigor, cuidándose la voz, estudiando canto, con una disciplina increíble. Lo que pasa es que muchos son los llamados y muy pocos son los elegidos. Esta fue mi etapa en Madrid. Paquito me daba de comer, trabajaba con él, mis cursos, y de vez en cuando hacía un poquito de radio que también me ayudaba a mantenerme. Hasta que yo monto un grupo femenino que nos llamábamos Las Perlitas del Caribe. Montamos un grupo paralelo de mujeres, nos llamábamos Las Perlitas del Caribe. Y cuando el Instituto del Teatro, al que yo he pertenecido, había sido antigua alumna, se reinaugura en Sevilla en un nuevo edificio, me llaman para que yo lo inaugure con mi grupo. Y ahí nos encontramos un montón de gente de Sevilla, que hacía tiempo que yo no veía, amigos, amigas, y tengo esa actuación estelar. Fue muy divertido, muy aplaudida, y cuando me bajo del escenario, el jefe de programas de Radio Nacional de España en Andalucía estaba allí, Cayetano López, otro hombre que también cambia mi vida. Y se me acerca y me dice: Maite, ¿qué estás haciendo en Madrid ahora? Digo, pues ya sabes, lo de siempre, los trapicheos y tal. ¿Por qué no te vienes a Andalucía a hacer el magazine de la mañana de Radio 4? Imagínate, yo en la radio había hecho pequeñas colaboraciones, pero nunca me había encargado. Nunca había tenido que hacer un programa entero de radio, ¿no? Yo de directora, además, qué importante, ¿no? Y dije que sí con toda la cara. Tú sabes que en la vida hay veces que hay que coger el rábano por la hoja. Bueno, pues yo me había venido para pasar un fin de semana con una maletita y me quedé 4 años sin volver a Sevilla en todo el tiempo, sin volver a Madrid. No pude volver a Madrid del lío en el que me metí. Empecé a dirigir un programa en Radio 4, en Radio Nacional, que se llamaba La Mujer del Prójimo. Ahí conozco al que es ahora mi marido, que era productor de ese programa, y a partir de ahí empiezo Radio Nacional, de Radio Nacional a Tal Como Somos, en el que estuve, pues imagínate la de años, 6 años presentándolo, y de ahí ya, pues con Tal Como Somos doy el paso a Canal Sur. Pues la línea estuvo, como tú bien dices, 2 veces en Tal Como Somos. Era normal, porque el programa duró 7 años. En Andalucía hay 900 pueblos, casi 1000 pueblos. Y no todos pasaban, algunos eran entidades, pueblos demasiado pequeños y algunos pueblos demasiado grandes, porque a nosotros lo que nos gustaba era el equilibrio. Incluso cuanto más pequeño era el pueblo, mejor quedaba el programa, porque nosotros había veces que nos traíamos a alguna aldea y el pueblo se quedaba vacío, venía todo el pueblo, se sentaban las 100 y pico habitantes del pueblo allí y se formaban algo especial, ¿no? La línea vino 2 veces porque la línea tiene entidad como para venir 2 veces y mucho más, una localidad muy grande, es un pueblo joven, pero con unas particularidades muy concretas y muy especiales, ¿no? Estamos hablando de un pueblo fronterizo, casi con África, con la única colonia existente que queda aquí, en este anacronismo que significa muchas cosas en la vida, eso es muy importante, ¿verdad? La línea de la Concepción es una población de 60.000 habitantes.
que no solo no mira con suspicacia a sus vecinos de la Roca, sino que tiene un continuo intercambio mercantil con ellos. La Línea es además una de las ciudades andaluzas más vivas culturalmente hablando, y prueba de ello son los 88 periódicos que se han publicado en ella en los últimos 100 años, o los numerosos músicos que allí han nacido. Esta tarde, la Línea gaditana, la Línea de la Concepción en la plaza de Tal Como Somos, con Tate Montoya. El nacimiento oficial de la Línea de la Concepción es en data de 1870. Hasta entonces este pueblo había sido un barrio de San Roque, porque de San Roque salen los primeros vecinos que cultivan esta tierra una vez que desaparecen los fuertes de los que hablábamos. Hay un momento muy importante en esta ciudad, un momento histórico importante, en 1982, cuando se abre la verja que le separa de Gibraltar. Entonces se unen familias y se abren posibilidades nuevas hacia un futuro. Esta tarde, en esta plaza, se va a encontrar muy a gustito una persona muy querida, Maite Chacón, porque esta tarde, esta es la plaza de su pueblo. Ahí viene con Luis Arena. Un aplauso. Ahí está. Hoy estás en la plaza de tu pueblo. Nunca mejor dicho. Hombre, recuerdo con especial cariño. Yo esos días estaba más nerviosa que nunca, porque llegaba la gente de mi pueblo, ¿no? Y tú sabes lo que se formaba con Tal Como Somos en esos años. Sí que lo veía todo el mundo. Era increíble. Cualquier cosa que tú dijeras tenía una repercusión al día siguiente. Porque ahora la tarde hay una pelea en la tarde de las televisiones increíble. Las mujeres están ahí batiéndose, ¿no? Y peleando por la audiencia. Pero en esos años, parece mentira, a principios de los 90, la franja de la tarde era una franja menor en la televisión. Y además, la televisión de un tiempo a esta parte ha cambiado mucho. Antes, ahora hay un exceso de gente normal hablando por la tele. Gente que no tiene nada que decir y sin embargo sale en la tele continuamente. Incluso para contar si le ha salido un grano o si tiene problemas con sus hijos. Hay un exceso, yo no digo que no tenga que haber problemas de ese tipo, pero hay una intoxicación. Ahora es toda la gente, ya sale en la tele. Antes no. Entonces Tal Como Somos abrió esa veda. Abrió la veda de que la gente popular, la gente normal, que no tenía grandes historias que contar, pero sin embargo esquilaba ovejas o pescaba en el mar o hacía cualquier tipo de trabajo, viniera a la tele y contara su historia como si fuera un gran personaje. Nosotros lo adornábamos, ¿no? Entonces me acuerdo que venían los abuelos y se les daba un momento especial a ellos, simplemente por haber tenido muchos hijos. Pues ya venían sus hijos, venían sus nietos. Tal Como Somos abrió un poco la veda de lo que luego fueron los reality shows y los talk, como se llaman estas cosas ahora nuevas, ¿no? Bueno, nuevas, que tampoco son tan nuevas, que llevan ya bastantes años, ¿no? Es decir, la gente de la calle asalta la televisión, pero es que ya hay un exceso de esto. En un arbelo. Allí, ¿no? En ese momento. En ese momento. Eso. Cuando estuve en el nacimiento de... toma carta de naturaleza la ciudad de la Línea. La ciudad de la Línea. ¿Qué quería Felipe V con esos fuertes, construyendo esos fuertes? Bueno, Felipe V lo único que hace es cortar el paso por tierra con Gibraltar. Tengo entendido que todavía conserva el alfar árabe que tenía tu padre. Sí, lo conservamos. Pero todavía no lo utilizas ya. Sí, sí, claro. Ah, ¿todavía se utiliza? Sí, sí, claro. ¿Y funciona como un alfar nuevo? Igual que hemos mejorado. No, hombre, no, porque los tiempos corren. Yo creo que las relaciones que existen ahora mismo entre los ciudadanos de Gibraltar y los ciudadanos de la Línea son unas relaciones cada vez tienden a ser más cordiales y más fluidas. Se llama Patricia Cañete Marfil, tiene 12 años, está en séptimo de GB, quiere ser arqueóloga. El primero de los caballeros y portavoz, Ignacio Armario Fernández, 12 años, séptimo de GB, quiere ser ingeniero agrónomo. Otro caballero más, Juan Andrés Morillo Velarde, 13 años, octavo de GB, quiere ser médico. Y el último componente es una chica, Nerea Venegas García, 13 años, séptimo de GB, economista. Muy especial. Juan Mesa, sí, porque Juan Mesa, que es un guitarrista de mi pueblo, lleva tocando la guitarra toda la vida. Empezó a los 9, se puede decir ahora tiene 60, con lo cual
lleva 50 años tocando la guitarra. Y no solo él toca la guitarra, sino que también tiene una escuela fantástica, el mismo tiempo casi, porque fue un maestro desde que empezó, y se ha venido con 7 alumnos, es decir, son 8, 7 alumnos y él, y van a hacer, no podía ser de otra manera, bulería de Cádiz. Yo se lo voy a dedicar a tu madre que está allí, que es guapísima. Yo me conozco, lo hacen en la línea y ya Dolores lleva por 40 años que lleva preparando la gira. Pero algún truquito tendrá Dolores, ¿o no? Que, hombre, su truco claro que no tiene. me lo va a decir. No, te lo puedo decir cuando ella venga para septiembre, si viene. Bueno, le voy a presentar a los 3 apoderados. Me parece muy bien. En primer lugar, Francisco García Santiago, maestro. Venga ese aplauso fuerte para él. Bernardo Díaz Piné, jubilado. Y José de la Vega, que era oficial mayor y está jubilado también, del ayuntamiento. Venga. Antonio, ¿recuerdas el primer barco en el que embarcaste? Pues me embarqué en una embarcación que tenía un tío mío, que ya murió, que era chiquitita, que íbamos a pescar pulpo. Y entonces cogí un pulpo ahí en el Guari, al coger pulpo, como era chico, le pegué un porrazo, llevaba una piedra, le pegué a mi sobrino el guasi, en el tobillo. ¿Y lo desgraciaste? Y me pegó un grito que poco se muere. Pues yo soy una de esos 60.000 vecinos, como bien decía don Luis, en esta plaza que a un lado tiene una frontera con el mar y al otro lado una frontera bastante más peculiar, que es el Peñón de Gibraltar. Esta es una de las ciudades, y no es porque sea mi pueblo, más importantes y a la vez más desconocidas de nuestra tierra. Esta es la plaza de la Línea de la Concepción, este es mi pueblo y este señor es Tate Montoya, que ya viene por ahí. Y por último, la Semana de la Música de Santa Cecilia, que se desarrolla una semana de música clásica en honor a la patrona de la música. Eso los que son aficionados a la música, que tienen donde entretenerse. ¿Y los que son aficionados al cine? Los que son aficionados al cine tienen también... El equipo de oro de la línea. Susana García Guerrero, que tiene 22 años y es maestra. José María Espinosa Rojas, que tiene 28 y es maestro. José Molina Garcés, que tiene 78, que está jubilado y fue funcionario municipal. Y José Antonio García Martínez, que tiene 46, que es funcionario y también historiador. Hombre, ahí está el equipo de oro linense. Buenas tardes. Vamos adelante. Ya por aquí en medio del matrimonio. Aquí estamos bien. A ver, háblame de la abuela, cositas. Maite, te voy a presentar a la abuela. La abuela se llama Manola Danino Mora.
La tele, tú sabes cómo es. Las audiencias, sobre todo cuando estamos hablando de prime time, de horarios de máxima audiencia, es muy exigente. Nosotros en Tal Como Somos estábamos acostumbrados a tener audiencias del 40%. Ahora, ¿quién hace el 40%? Pues Crónicas Marcianas a las 2 de la mañana. Y es un programa de gran éxito, ¿no? Nosotros por eso nos mantenemos tanto tiempo Tal Como Somos, porque la audiencia era irrefutable, es decir, aquello no había, era indiscutible. Nosotros con La Noche del Cometa, que fue un intento, parte del equipo coincidía. De hecho, era el mismo director de Tal Como Somos el que me llama a mí, José María Durán, el que me llama para hacer La Noche del Cometa. Y yo creo que había algunas cosas que no funcionaban. Por ejemplo, mi pareja, el presentador, era un chico de Valencia, nadie entendía qué hacía aquí. Ahora ya hay más trasiego de presentadores, pero en esa época parece que, ¿sabes?, no se entendía mucho. Y después era un concurso muy difícil. Es decir, que yo soy consciente de eso, era un concurso, había que ser un medio erudito. Y los concursos, el secreto está en que la gente en casa pueda responder, porque si no te aburres, ¿no? Es decir, que era una idea brillante, bonita y tal, pero de corto recorrido, como luego se vio. A mí me sirvió pues para verme manejándome en otros campos, ¿no?, que no había hecho nunca. Y eso siempre es interesante para ti como profesional. Yo había hecho pues eso, entrevistas, sentadita, tranquila. Y de pronto pues te ponen a conducir un concurso. Y la experiencia para mí personalmente fue muy buena. Que se están perdiendo 5 asesinatos, 3 niños abandonados, 2 guerras civiles y un montón de mujeres abandonadas y desparramadas por el resto de las cadenas. Nosotros a cambio que le ofrecemos pues mucha alegría, como ustedes ven. Le ofrecemos un concurso donde nadie pierde ni siquiera la paciencia, al contrario. Ustedes si se quedan con nosotros pueden ver como una de nuestras 3 parejas de concursantes que tenemos aquí se lleva un maravilloso viaje a un lugar porque aprendí cosas, ¿sabes?, que es lo importante. Y además el realizador de ese programa es un realizador pues histórico de la televisión en este país, que es Hugo Stuben, ¿no? Un realizador que ha hecho pues imagínate, de todo, y con el que yo había trabajado además en Madrid. Así que con él aprendí mucho, aunque el programa pues duró, no sé si fueron 13 programas, vamos, sin pena ni gloria. Que van a disfrutar Silvia y Alejandro. Bueno, ustedes si quieren venir a concursar a La Noche del Cometa y ganar un maravilloso viaje como el que acaban de ganar Alejandro y Silvia, ¿qué tienen que hacer? Escribir a nuestro apartado de correo 7111 de Sevilla y podrán pasar una noche mágica con nosotros. Hasta el miércoles que viene. Les esperamos. Desde que yo empecé a hacer televisión, me empezaron a llamarme. Es decir, que yo la coronación la presenté, pues yo no recuerdo, pero estaría todavía en Televisión Española, puede ser. Es decir, que estamos hablando de los 80 y tantos, ¿no? Hace ya... Las reinas que se van, han estado todo el año con la corona puesta, pero ya, supongo que estarán contentas porque el peso del poder cansa tanto que ya dirán, ay, que me quiten la corona ya, que me pesa mucho. La reina infantil saliente, la que reinó el año pasado, pertenecía al excelentísimo, más o menos, Ayuntamiento de La Línea, y se llama María Sandra Benítez Camacho. Un aplauso, no estáis aplaudiendo nada, Uy, tía Sandra, creo que te tenías que quedar ahí arriba, ¿no? Bonita. Mira hacia allí, que te vea la gente la cara también. Alicia López García, y representa a la peña Joselito Manolete. Alicia, cuando quiera. Sentaros. Bueno, ya están todas aquí. Yo siempre he tenido buena relación con los equipos de gobierno aquí en el ayuntamiento, independientemente del partido que sea, y a veces gente que no tiene nada que ver con mi ideología, ¿no? Pero yo siempre he puesto por encima que cuando me llaman de mi pueblo, yo creo que tengo una cierta obligación. Hombre, si tengo que, siempre que no me coincida con trabajo, siempre que mis circunstancias familiares me lo permitan,
y siempre que no sea algo que no me guste, ¿no? Pues he venido y he presentado la coronación. He dado el pregón de los carnavales, yo que no soy demasiado carnavalera, pero hice un esfuerzo, me preparé un pregón con todo el cariño de mi corazón, me disfracé de pirata e hice el pregón de los carnavales. Y he colaborado pues con la televisión del Campo de Gibraltar cuando Gómez me lo ha pedido, y he hecho, pues siempre que he podido he venido aquí a poner mi granito de arena, ¿no? Porque este pueblo también está falto de gente que reivindique que es de aquí y que hable de las cosas buenas que tiene este pueblo, ¿sabes? Que siempre tenemos la idea de que fuera de la línea la imagen que da este pueblo. Yo creo que tenemos que pensar en positivo, y aquí hay cosas que defender y cosas buenas, y yo estoy siempre en lo positivo. Por eso siempre vengo. Bueno, ya estamos de vuelta de los anuncios. Aquí en este restaurante, en Los Remos, donde vamos a estar toda la feria de la línea, y les vamos a enseñar muchos personajes que pasan por aquí, por nuestro pueblo, muchos personajes del Campo de Gibraltar. También vamos a tener actuaciones, y en este caso tengo un amigo que se llama Paco García Santiago, linense como yo, que es el encargado de traernos aquí a un montón de artistas. Paco, ¿a quién nos has traído hoy para empezar, para abrir boca? Gracias, Maite. Es una gran satisfacción, por supuesto, compartir plato contigo. ¿Por qué es difícil? ¿Cuáles son los lastres que hace que la línea no tenga una economía saneada y no sea un pueblo que se esté ya empezando a proyectar? Bueno, realmente sería muy amplio, un día podríamos hablar de este tema, pero yo voy a intentar ser muy sintético. A ver si La televisión hay que sintetizar. Llevas si desde los 17 años con una academia de baile abierta en la línea. Sí. ¿Siempre has tenido gente? Siempre, nunca ha estado así, siempre ha tenido gente. Siempre la temporada antes de la feria, siempre he tenido más personas, he llegado a tener hasta 100 personas de clase en un día. 100 personas. Pero ahora no, antes, hace unos pocos de años. Cuando estaba el baile en Audiencia, ¿cómo llegaban al pueblo? Era la fuerza que nos daba por ese cambio de estar... la línea, te vuelvo a repetir, que era menos tristeza que en otros sitios, la posguerra. Pero era eso, un color, un cambio. Nos va a traer la feria desde el Real. Buenas tardes ya, Paco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Maite. Ante todo, encantado de estar contigo en este programa y en cualquier sitio. En la Plaza Fariña. En la Plaza Fariña. Una sede que no tiene nada que ver, supongo, que con la sede que empezasteis, ¿no? Esto es una maravilla de sede. Además, estamos orgullosos todos, me imagino, los linenses y campos gibraltareños, de tener una sede como esta. Hace escasamente 5 minutos que ha salido del puerto la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, que está acompañada de un montón de embarcaciones de todos los tamaños, a una peregrinación que se puede decir que es anfibia, porque primero es por el mar y luego es por la tierra. Ahora mismo lo que estamos haciendo es acompañando a la imagen que se ve allí. Anda que no, qué poderío, chiquilla, qué barbaridad. Y tiene 7 años nada más. Que vamos a hacer un corte de publicidad muy pequeñito, que enseguida estamos aquí de vuelta con más temas en la televisión del Campo de Gibraltar, desde Los Remos, con Bella y con todas esas bellezas que están ahí. Venga, otro aplauso fuerte. Eloy. No, está bien. Eloy, tu partido gobierna el municipio de La Línea, ¿qué papeleta? Pues sí, ha sido una papeleta difícil, pero esto es como los toreros, hay que salir a lo que le echen a uno. Es así, esa es la vida. Yo he sido madre muy tarde, porque ya tengo una edad y he sido madre ya casi en el límite en que las mujeres corremos riesgo y he sido madre con todas las consecuencias. Es decir, que ahora no me puedo echar atrás, ahora no voy a decir, bueno, sí, soy madre, qué bonito y tal, pero ahora dejo a mi hija 14 horas al día con otra persona para que la cuide, ¿no? Durante unos años por lo menos voy a bajar el ritmo de trabajo, voy a seguir haciendo radio, que es lo que estoy haciendo, pero lo que no puedo es compaginar radio, televisión, pareja, hijos, que a las mujeres nos están pidiendo ya que seamos superwoman y es un poco difícil. Hombre, la maternidad te cambia la vida radicalmente, te la cambia de la noche al día. Desde que te dan ese bebé, tu vida ya no es la misma, para lo bueno y para lo malo. Tiene una parte maravillosa, positiva, tiene otra parte que todos conocemos de preocupación. Ya te echas esa carga a la espalda y esa preocupación no se te quita nunca puedes aparcar. Dices, hoy no me apetece ser madre, hoy quiero estar tranquila y relajarme, ¿no? Está ahí esa presencia continua y es muy difícil para las mujeres, y más en un trabajo como el mío,
compaginar la maternidad con el trabajo, porque estos trabajos te exigen, no tienen horario, tú sabes cómo es la televisión, cuando empiezas a grabar sabes cuándo empiezas pero no sabes cuándo terminas, te cabreas, te pones nerviosa, tienes a 2 niños esperándote en tu casa, yo grito y me pongo histérica y pongo verde a todo el mundo y me quiero ir, ¿sabes? Porque llega un momento en que tú dices, ¿qué hago yo aquí? Perdiendo el tiempo, si yo donde tengo que estar es con mis hijos, ¿no? No digo que voy a dejar de trabajar porque es una tontería, yo he trabajado desde siempre, desde que me conozco he trabajado, no me conozco a mí misma sin trabajar, pero desde luego el ritmo de trabajo lo tengo que parar y durante unos años relajarme y hacer las cosas con tranquilidad para estar con ellos. Vamos criándolo bien, con mucho, ahora voy a tener un poquito de menos tiempo para estar con ellos, pero incluso queda un poquito mejor, los niños sí te echan más de menos. Claro, te quieren más, ¿no? Te quieren más, dicen, y mamá, pues mamá dentro de un rato va a venir y ya... Mamá, que enchufa la tele. Exactamente. Tú que no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Cuando los niños, sabéis que se aburren enseguida de jugar con las mismas cosas y nos quedan objetos en la casa que no tienen ninguna utilidad. Bueno, pues nosotros hemos encontrado utilidad a este juego que seguro que muchos de los que tienen niños. Pues Agustín Pol yo lo conocía de oídas, porque claro, un hombre, un pionero, ¿no? del mundo artístico de la línea y además de ser un pionero, es un hombre que ha hecho muchas cosas, muy diversas, de todo, porque yo creo que ha hecho hasta circo, ¿no? Ha hecho de todo. Y un hombre además enamorado de esta profesión, conservador, es una hormiguita, sí, una hormiguita, ha conservado pues la historia palpable y artística de la línea durante todos estos años y tiene mucho mérito por eso, y además tiene una memoria prodigiosa, ¿no? A mí me encantaría, cuando tenga su edad, tener la capacidad de evocación de los recuerdos que tiene Agustín, porque es verdad que cuando tú eres muy joven, parece que, claro, cuando eres muy joven no tienes recuerdos, entonces no puedes echar mano del pasado porque no tienes pasado, pero cuando el pasado se va acumulando ahí, ¿no? Y va pasando el tiempo, es muy importante tener la capacidad de evocarlo, de recordarlo, porque parece que se vuelve a vivir. Entonces yo las pocas veces que he podido hablar con Agustín, una de ellas en una entrega que recientemente ha hecho la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, que le han dado un galardón, una distinción por su trayectoria artística, ahí pues las veces que hablamos y yo le pregunto y él me cuenta cosas de la línea, cosas que yo ni siquiera conozco, ¿no? Por mi edad. Me habla del Trino Club y me habla de estos sitios y de la cantidad de compañías y gente que pasaba por aquí. Yo he podido coincidir con grandes artistas que me han hablado de la línea como una plaza fuerte en los años 40, en los años 50 del espectáculo. Era una plaza obligada por el que pasaban compañías punteras e importantes de flamenco, de copla, de toda España, ¿no? Y entonces recordar esa línea donde mi abuelo Paco vivía y donde se crió mi padre y después ya nací yo, pues es agradable. Yo creo que Agustín Pol tenemos que quererlo y cuidarlo que nos dure mucho. Desde aquí le queremos rendir un homenaje a Agustín Pol de Cara. ¿Sabíais que teníamos nosotros un deportista de este calibre entre nosotros que se llama Rafael Joaquín Trujillo de Villar? Y quiero agradecer a una linense que desde el primer momento en que le dije que la necesitaba, no solamente dijo sí, sino que yo voy a ayudar. Esa ayuda nada más que se puede agradecer con un recuerdo.